Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, entraremos ante su presencia. No hay nada que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, entraremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. El Señor marchando va y su brazo, su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, entraremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Tan es Cristo, entraremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Amén. Amén. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos a punto de entrar ya en nuestra estudio. Y nada más déjenme iniciar ahora aquí para que pueda verlos completamente. Muy bien. Así es que muy buenas noches. Es martes, es día de estudiar el libro de Efesios. Efesios capítulo 7. Oye, Sandrita, ¿no me das un trapito o algo para limpiar el lente? Creo que se ve muy... Pero a lo mejor será el de la compu. Así que bendiciones, María, qué bueno que estás conectada, mi querido Efraín, ya con tu versículo, muy bien. Maye también, buenas noches, ¿cómo están? Sandrita, mi esposa, ya también está lista. Vanessa ya está también aquí con nosotros. Hola, Vane, ¿cómo están? Y bueno, vamos a ir a nuestro libro de Efesios, que nos quedamos en el capítulo 6, versículos 12, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora sí, ya salgo yo en cuadro. Y bueno, esto es importante que podamos notar. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Nos pudimos dar cuenta cómo es difícil, cómo es complicado también para los seres humanos tener que batallar no solamente con nuestra carne, ni tampoco también con lo que el mundo enseña, sino también pues con mucha lucha espiritual. Hay tanto de qué defendernos en este mundo, porque el que no encuentra la defensa correcta seguramente va a tener muchas dificultades para tener firmeza en su vida. Así que hagamos una oración. Bendito Padre, te doy gracias por los que están conectándose, Señor, y que estamos juntos buscando también tu consejo, buscando también, Señor, tu palabra, para que también a través de ella, Señor, podamos tener los recursos que se requieren, Padre, para poder llevar una vida victoriosa, para poder llevar una vida que pueda sobrepasar, Señor, tantas maldades, tantas circunstancias difíciles, tantas
tantas enfermedades y tantas cosas que nos aquejan en el día de hoy, Padre. Sin embargo, pues somos bendecidos con tu palabra y somos bendecidos también porque también tu Espíritu Santo puede guiarnos a toda la verdad y también guiarnos, Padre, para poder tomar estas herramientas, Señor, que tú quieres que tomemos para que podamos defendernos. Gracias, Padre, porque en un mundo tan difícil era necesario, Señor, que hubiera un Salvador, y tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra y que podamos echar mano, Señor, de esta armadura que tú has creado para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Efraín dice, Salmo 118, 29. Salmo 118, 29 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, mi querido Efraín. Es verdaderamente importante alabar, por eso comenzamos ahora con una alabanza, para que pudiéramos también estar animados y conociendo lo que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Así que comenzamos en el versículo 13. Por tanto, dice, por tanto está uniendo lo que venía diciendo, que era difícil la vida de un cristiano si está únicamente bajo ataque y hay tantas cosas que tenemos en contra, que necesitamos tomar una armadura. La armadura se utilizaba precisamente para que los soldados que entraban en batalla no fueran presa fácil de los enemigos. Así que se ponían un yelmo, se ponían un casco, se ponían una coraza, se ponían un escudo, y bueno, todas estas cosas que forman parte de la armadura. Así que obviamente esto es una metáfora de esas herramientas que Dios nos da para podernos defender de manera efectiva de estos ataques espirituales. Así es que veamos que estos ataques espirituales que podemos sufrir va a afectar toda nuestra vida. Va a afectar no solamente en el espíritu, sino afecta en el alma y afecta en el cuerpo inclusive. Así es que debemos de estar bien preparados para poder rechazar cualquier ataque que se deje venir contra nosotros. Así que, ¿cuáles son estos elementos de esta vestidura y de esta armadura de Dios que el Señor nos quiere dar? Bueno, primero veamos que esta armadura está creada para que podamos resistir en el día malo. Y vaya que los días son a veces muy malos. Hay veces que definitivamente parece que todo lo tenemos en contra. Y cuando esto ocurre y no estamos bien preparados para repeler estos ataques, evidentemente cuando está acabado todo, no solamente no estamos firmes, sino estamos derrotados. Así es que es bien importante esa firmeza que requerimos y que necesitamos, estar firmes. Así que el versículo 14 dice, estad pues firmes. Obviamente ya está dando por sentado que hemos tomado esa armadura de Dios y que nos la vamos a colocar. Así que vemos estos elementos que el Señor utiliza, comenzando por dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Comienza no por la metáfora, sino con lo que realmente es necesario ceñirse los lomos. Dice, con la verdad, con la verdad. Así que el primer elemento que encontramos es precisamente ese cinturón, lo que se tiene que ceñir los lomos. ¿Pero qué quiere decir esta metáfora? Miren, cuando estamos hablando de los lomos, estamos hablando de los músculos que tenemos en la espalda, y también los músculos que tenemos en el pecho. O sea, esos músculos que van a llevar carga y que va a ser difícil muchas veces lo que se pone sobre nuestros lomos.
Es muy importante que entendamos lo que significa soportar cargas, y cargas a veces tremendas. ¿Qué oigo? Pájaros. Ok. Es que por estar los pajaritos cantando y traen de plano un concierto. Qué hermoso también. Así que dice, ese cinturón tiene por finalidad que los músculos no vayan a abrirse, que los músculos vayan a estar soportando un peso tremendo. Y es que, déjenme decirte que cuando llega la verdad a tu vida, frecuentemente la verdad no te va a gustar. Les recomiendo que se conecten también los jueves, porque estamos viendo precisamente esas verdades incómodas que son difíciles de soportar en nuestra vida. Es bien difícil la gran verdad de que somos frágiles, pero te tienes que ceñir. Ceñirte significa amárrate, o sea, fájate con la verdad, porque fíjate que ceñirse con la verdad se requiere de valor. Cuando te vas a ceñir es porque tú estás dispuesto a resistir esa carga, a resistir esa verdad que va a venir a tu vida. Y déjame decirte algo tremendo de la verdad. La verdad puede ser en muchas ocasiones para ti horrible, puede ser a veces incómoda, puede ser a veces molesta, pero es la verdad. Y cuando la verdad viene a tu vida, lo que más te conviene es admitirla y aceptarla y ceñirte, fajarte con la verdad, porque eso es precisamente el punto. La verdad, dice el Señor Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad te va a hacer libre. Fíjate que el primer punto que te fortalece de este cinturón de verdad es precisamente esa característica. Muchas veces, por no admitir la verdad, por no hablar la verdad, por ocultar la verdad, frecuentemente entramos en circunstancias y en situaciones insostenibles. Y cuando finalmente la verdad se descubre, tú quedas como un mentiroso y quedas como un cobarde. Eso es precisamente el punto y lo triste de la verdad, y sobre todo lo triste de no haberla admitido y de no haberse fajado con ella. El problema es ese, que la verdad no peca, pero como incomoda. Pero aunque te incomodes, tú debes de aprender que te tienes que fajar con ella, la que sea. La verdad, la realidad en la que vives es puede ser muy diferente de unos a otros. O sea, tu verdad puede ser distinta de unos y de otros, pero déjame decirte que cuando tú te vas a fajar tus lomos con la verdad, quiere decir que te vas a fajar los lomos, fíjate, muy bien, con el mismísimo Señor Jesucristo. Él lo puso en estos términos para que lo pudiéramos entender. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es fácil. O sea, es ligera mi carga. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Así que lleva mi yugo sobre de ti. Llevar el yugo sobre de él significa que para llevar el arado era un palo que se colocaba para sostener el cuello de un animal que iba a ir llevando el arado, y por lo general ponían 2 bueyes para jalar ese arado. Quiere decir que en ese yugo, en un lado estás tú, en el otro lado está el Señor Jesucristo. Probablemente tú eres muy, muy, muy débil, pero el Señor que tienes a un lado es toda fuerza, todo poder. Así que Él dice: ¿cómo no va a ser fácil tu yugo si junto con el yugo va el Señor Jesucristo? Y Él dijo: yo soy la verdad. Puede ser que el Señor Jesucristo te parezca incómodo en algunas ocasiones. Para muchos jóvenes el Señor Jesucristo es un aguafiestas, porque no los deja
desbocarse en sus pasiones y en sus deseos. Pero imagínate lo que a veces ocurre por esas pasiones y por esos deseos desbocados. Después de que ha acabado todo y están destruidos, dicen, ay, ojalá no lo hubiera hecho, ojalá no hubiera estado ahí, ojalá no hubiera caído en estas circunstancias y en estas situaciones, porque eso es precisamente el punto. Por eso él dice, cíñete con la verdad, cíñete junto conmigo, cíñete los lomos y sé valiente. La verdad vale la pena creerla, vale la pena admitirla, vale la pena revelarla inclusive, la verdad. Ahora, esto es bien importante que se entienda. La verdad nunca te va a hacer daño. Daño te va a hacer ocultar la verdad. Daño te va a hacer ocultar la verdad. Ahora dábamos una consejería y les decía a los que quieren casarse, les decía, ¿saben? Algo que va a ser importante en sus vidas es que no haya secretos entre ustedes y que aprendan a decirse la verdad por dolorosa o difícil o complicada que sea. Es bien importante, porque si empiezan a tener secretitos y a decir cosas y a ocultar verdades, cuando éstas se descubren, van a quedar como infieles, van a quedar como chapuceros, van a quedar como mentirosos, van a quedar como cobardes. Ese es lo trágico de eso. Así es que es muy importante ceñirse los lomos con la verdad. A veces dice la Biblia que tenemos que ser muy, muy valientes y esforzarnos. Puesto que la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por fe, muchas veces pensamos que ya no tenemos que esforzarnos en nada, pues ya tenemos la salvación. Pues no, queridos, la salvación tenemos que esforzarnos muchísimo, no por la salvación de la culpa de nuestro pecado, porque eso lo pagó el Señor Jesucristo, pero del poder del pecado te vas a tener que esforzar, porque el pecado va a querer seguir tomando control en tu vida y va a querer seguir controlando tu vida. Así de simple, va a querer controlar tu vida el pecado. Y si tú no le presentas batalla a esa situación, es simple y sencillamente porque tú quieres vivir en ese pecado y has tomado esa decisión. Y obviamente cuando el pecado te debilita y cuando el pecado te inutiliza y cuando el pecado te bloquea, pues simplemente no puede haber firmeza de ninguna manera. Recuerda que esto es para estar firmes. Por eso comienza este versículo maravilloso diciendo, estad pues firmes. Y comienza por lo más complicado. Déjame decirte que lo más complicado es la verdad. Qué tremenda es la verdad. Porque fue tremenda la verdad cuando te diste cuenta que eras un pecador. ¿A poco no? Porque antes de conocer al Señor Jesucristo y antes de conocer la palabra de verdad, antes de conocer el Evangelio, pues había muchas mentiras en las cuales tú vivías y eso te daba igual. Y es más, éramos mentirosos profesionales. Pero una vez que el Señor Jesucristo viene y te muestra realmente quién eres, eso se le llama convicción de pecado y es la verdad y no te gustó. Y probablemente hasta lloraste, pero afortunadamente Dios te lo estaba mostrando, esa gran verdad que eres un pecador y le pediste perdón. Razón por la cual ahora puedes gozar de la presencia de Dios en tu vida. Razón por la cual ahora puedes estudiar esto y decir, ok, Señor, ¿y cómo vamos a resistir? ¿Cómo puedo tener esa firmeza? Pues en primer lugar, entendiendo que la verdad a veces es dolorosa. Tiene ese componente la verdad. La verdad duele. La verdad duele. Claro que hay muchas verdades hermosas, hay muchas verdades que son de muchísimo gozo,
pero frecuentemente la verdad, siendo que es la realidad, cuesta. Así que la salvación de tu alma va a costar que tú admitas y aceptes la verdad, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Crees que el problema no acabamos de entender mucho? Que la salvación tiene 3 puntos muy importantes para que tú puedas captar lo que se necesita en la salvación. Mira, número 1, que el Señor Jesucristo te salvó, aún sin preguntarte, te salvó de la culpa del pecado. Él murió en la cruz por ti y tú ahora te has enterado que Él es tu Señor y tu Salvador. No te pidió absolutamente nada a cambio, ni siquiera que te arrepintieras. Pero una vez que el Señor te ha dado vida, te diste cuenta que Él era tu Señor y tu Salvador y le dijiste: Señor, entra en mi vida y controla mi vida. Y puesto que has hecho eso, para controlar tu vida, el Señor te dice: ok, pero ahora voy a necesitar que te esfuerces. La salvación, el cielo, pues, es algo regalado para ti, pero ahora la vida cristiana, la santidad y poder sobrellevar esta vida como yo quiero que la lleves, te va a costar que me la entregues por completo. Así es que esto es lo que hace ahora el Señor Jesucristo. Te dice: entrégame tu vida porque tú solo no puedes. Así de simple. Y dice: y vamos a jalar juntos. Vamos a jalar juntos, pero necesito que te esfuerces. Necesito que te pongas ese yugo de la verdad, porque yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Así es que vamos a jalar parejo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Así que ve nada más qué importante es entender que tienes que ceñirte tu lomo, ceñirte, ser valiente, ser esforzado con la verdad. Y luego vestidos con la coraza de justicia. Muy bien, si ya admitiste la verdad, si ya te fajaste los lomos, resulta que ahora necesitas también algo que va a proteger precisamente tu corazón. La coraza es ese que se pone aquí en el pecho para cuidarte precisamente de que un dardo, una flecha, un balazo no vaya a llegar a tu corazón y te destruya. Fíjate que es la metáfora es precisamente este escudo que va a evitar que un arma pueda llegar a lesionar tus órganos vitales, en particular el corazón. Tú sabes que un golpe en el corazón puede ser de entrada mortal y a veces es simple y sencillamente automático. Pero ¿por qué se utilizó esta palabra de justicia para prefigurar esta defensa que podemos tener como coraza y que va a proteger nuestro corazón? ¿Por qué la justicia nos protege? Porque si bien la verdad, al saber la verdad, te hace libre y puedes tomar decisiones y puedes hacer lo que es correcto, cuando entonces la justicia viene a tu vida, que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, entonces vienen esas decisiones importantes en tu vida. Qué terrible es cuando te equivocas de decisión. Qué terrible es cuando te equivocas y en vez de irte por la derecha te fuiste por la izquierda. Sabías que por la derecha era el camino de Dios y sabías que por la izquierda era un camino, según tú, más divertido, según tú, más placentero, porque era un camino ancho, era un camino... Pero ¿sabes qué injusticia estás cometiendo contigo mismo tomando el camino ancho? El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. Así que el camino de Él es un camino estrecho. Es un camino estrecho, es un camino que todo lo que se salga de ese camino va a ser un error en tu vida. Y no es justo que tomes el camino equivocado cuando tú tienes un camino que puedes tomar. A eso se le llama justicia.
Justicia se le llama a aquel juicio que se hace para determinar lo que está bien y lo que está mal. Somos muy malos nosotros como jueces. Como jueces somos terriblemente malos. Por eso, cuando conocemos ya de entrada la verdad y te has ceñido con la verdad, ya no hay tanta dificultad para poder juzgar lo que está bien y lo que está mal. Pues ahora te has ceñido con la verdad y ahora no hay problema para poderte poner esa coraza y proteger tu corazón. Dice la Biblia, protege tu corazón sobre toda cosa guardada. No hay nada más importante que tengas que guardar, es tu corazón. Y cuando está hablando de eso, está hablando también de tu manera de pensar. Está hablando también de lo que traes aquí y de lo que afecta tus emociones y tus sentimientos. Así es que es bien importante que tú te ciñas los lomos con esa verdad y que tú te guardes tu corazón con esa coraza de justicia. Eso es tan fuerte y es tan duro que va a evitar que llegue cualquier cosa a dañar ese corazón. Cuando tú eres justo en tus apreciaciones, porque tú lo vas a saber, puesto que conoces la verdad, tú vas a saber lo que es justo y vas a aprender en la palabra de Dios lo que es justo y las decisiones que tú deberías de tomar. Muchas veces tendrás que invocar al Espíritu Santo en tu vida para que te muestre cuál es la verdad y también te muestre qué es lo que tienes que hacer. Lo terrible es que tú sepas hacer un juicio y tú te equivoques y absuelvas la mentira, el error, que tú absuelvas el pecado en vez de absolver lo que tienes, el camino que tienes que tomar. Una persona justa es una persona que reconoce que es algo difícil para el ser humano juzgar, pero cuando tú vas a juzgar tu propia vida, es bien importante que eches mano del mismísimo Señor Jesucristo y le digas, Señor, ¿qué camino he de tomar? ¿Qué camino he de tomar? Y seguramente Dios te va a mostrar esa justicia que tienes que hacer. Sin embargo, hay 1000 situaciones en la vida que tú bien sabes lo que es justo. Porque sabes lo que es verdadero y sabes lo que es la verdad. Así es que lo que debes de hacer es entender lo que tienes que hacer. Así es que, ¿qué tienes que hacer? Bueno, dice el Señor, lo que es justo. Tener un sentimiento de justicia. ¿Sabes? Yo antes de casarme, yo le pedía a Dios cuando hablaba con Él y le decía que yo quería una esposa. Era la característica que yo le pedía. Señor, dame una mujer que sea justa. ¿Y cómo lo voy a saber cuando esté delante de mí? Miren, no tardó muchísimo esta persona amada por mí, mi esposa, que cuando la conocí, hubo ciertas circunstancias donde ella tenía que tomar una decisión justa. Pero tomar esa decisión justa iba en contra de sus propios intereses. ¿Comprenden lo que es justicia? Que la verdad tenía que decidir por algo que no le convenía. Pero yo vi que no le costó mucho trabajo tomar esa decisión justa, a pesar de ir en contra de sus propios intereses. ¿Saben que cuando yo vi eso en ella, híjole, fue cuando yo le dije, Dios, ella, concédemela a ella. Es precisamente lo que mi corazón estaba pidiendo. Y vaya que ha servido para guardar mi corazón. Junto con ella también, que es justa, también la verdad también llegaba a ser probada, porque también ella, cuando ve que hay mentira en mí, cuando ve que hay error en mí también,
Es el medio que Dios utiliza para mostrarme lo que es justo, pero también lo que es verdadero. Ay, difícil, ¿no lo creen? Pero nada de estas cosas es fácil. Llevar una armadura era pesado. Era pesado llevar ese asunto para poderse proteger por nuestra humana debilidad. No sea que una espada llegue y me atraviese el corazón. Así que mejor ponerse la coraza de justicia. No sea que llegue una injusticia a tu vida y tú elijas mal, elijas el camino equivocado, elijas el pecado, elijas lo injusto y finalmente te arrepientas en tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Yo estoy seguro que muchas. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. Pero no estamos hablando de si somos justos o no, de si estamos utilizando la justicia como algo que no es de nosotros, es algo que Dios te da. La coraza, la justicia te lo va a dar Él. Si fuera algo de nosotros, pues no necesitábamos vestirnos más, o sea, con lo que somos es suficiente, pero resulta que no es así. Necesitas de Dios, necesitas de Él, necesitas de su justicia. Y ahora yo creo que entonces lo entendemos mejor. Para el cinturón de la verdad necesitamos a Cristo, pero no necesitamos menos a Cristo para la cuestión de justicia. Él es el justo y Él es el que nos va a indicar lo que es justo y lo que no. Su palabra es verdad, su palabra es justicia. Jesucristo mismo es nuestra justificación. Jesucristo es nuestra justicia. Tremendo, ¿no lo creen? Pero miren, esta armadura no está completa sin ese apresto, sin esos zapatos, sin ese calzado que es el Evangelio de la paz. Fíjense nada más qué palabras: verdad, justicia. Y ahora viene a entender lo que es esta paz, este Evangelio de la paz. Miren, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Cómo no te va a defender esas palabras de ánimo? Y tú, fíjate, tú tienes que correr con este mensaje. Cuando tú eres el que estás animando, obviamente al ejército completo lo estás animando y eso te va a defender del enemigo porque no estás solo. Estás echando mano de lo que Dios te está dando para que tú puedas defenderte de manera adecuada. Y este evangelio, que significa de las buenas noticias de la paz. Y sabes que no hay mejor noticia que puedas anunciarle a la gente que pueden tener paz con Dios. Y no solamente paz con Dios, sino la paz de Dios. Para eso necesitas calzar tus pies con eso. ¿Y por qué utiliza precisamente el calzado? ¿Por qué los zapatos? Bueno, porque está hablando acerca de esa parte fundamental de todo hombre. Si tú quieres ir a cualquier lugar que está empedregado, que está lleno de espinas, y se te ocurre ir sin zapatos, imagínate lo que va a ocurrir. Así es que es importantísimo. Date cuenta que en el mundo no hay buenas noticias de paz. Más bien, en el mundo lo que estás encontrando son puras noticias de guerras, noticias de situaciones complejas, de situaciones difíciles. Eso es precisamente el problema. Pero el Señor dice: mira, cálzate con este evangelio de la paz, con este apresto. Fíjense que cuando yo era chico, decía mi mamá: ahí está el apresto para que pintes tus zapatos. El apresto era precisamente esa pintura blanca para pintar mis zapatos blancos para ir a la escuela.
Y luego ya, aún en la universidad, seguí llevando zapatos blancos porque me metí a odontología. Así es que tenía que agarrar el apresto y alistar mis zapatos para ir. Pero fíjate, ¿por qué habla del apresto? La verdad ni siquiera sé qué palabra se utilizó aquí, pero vamos a verlo. Dice, denota esta palabra disposición y preparación. Se halla en Efesios 6:15 de tener los pies calzados con la preparación o el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, ¿cómo es que esto te protege en la vida? Mira, pues te protege preparándote, estar preparado, porque en el mundo hay guerra y te pones obviamente una armadura, pues porque la situación es dura, es difícil y hay situaciones muy complejas. Pero si tú estás angustiado, si tú estás derrotado, si tú estás muerto de miedo, ese es el problema. Un muerto de miedo no está en paz. Una persona ansiosa no está en paz. Una persona que no entiende no está en paz. Para poder estar entendiendo todas estas cosas es que necesitamos este Evangelio de la paz. Este Evangelio de la paz que prácticamente nos va a dar la victoria a través de poder animarnos estas buenas noticias. Fíjate lo que es el Evangelio. Cuando tú empiezas a predicar el Evangelio, estas buenas noticias, lo que predicas es al Señor Jesucristo. Y otra vez, el Señor Jesucristo es ese Evangelio. Pero la preparación es de nuestra parte. Tú te tienes que calzar los pies con esta preparación. Algo que te va a defender. Algo que va, a pesar de la guerra, a pesar de las malas noticias, a pesar de las piedras y de los espinos, tú vas a poder transitar por todo ese asunto en paz. Con la paz de Dios y con la plena certeza que el Señor te da la victoria. Fíjate nada más, qué tremendo es eso, qué tremendo es eso. Así que tenemos que entender claramente que esta preparación que tenemos que tener es ¿cómo te preparas para este Evangelio de la paz? Pues estudiando la Biblia, querido. En términos prácticos es tomar la Biblia y empezar a leerla y empezar a tomar el ánimo que la misma Biblia te va a dar. Cuando te des cuenta que los grandes héroes de la fe fueron héroes porque creyeron lo que el Señor les dijo, entonces evidentemente empezaron a notar esas buenas noticias de parte de Dios. Empezaron a notar todo este asunto. Por eso los domingos estamos en una serie que se llama Buenas Noticias. Ay, y cómo he encontrado buenas noticias para poder predicar, porque vale la pena predicar esto. Predicar el Evangelio es esto. Cuán hermosos, dice la Biblia, son los pies del que anuncia estas buenas nuevas. Cuán hermosos, dice el Señor, ama al que va con este Evangelio, con este mensaje de paz, con este mensaje de ánimo, con este mensaje. Así es que, ¿quieres sentirte amado por el Señor? Cálzate los pies con este apresto del Evangelio de la paz. Y mira, dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. Ellos van a recibir la tierra por heredad. Date cuenta que también estos pacificadores, saber exactamente cómo está ahí. Déjenme ir, no quiero echar una mentira ahí. Quiero comprobar nada más. Mateo 5, como dice ahí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con razón, no me sonaba, ¿verdad? Los que van a recibir la tierra por heredad son los pobres del espíritu, ¿no? A ver, ahora sí. Los mansos, los obedientes, esos son los que van a recibir la tierra por heredad. Perdón, pero
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate qué interesante es esto, ¿eh? Qué interesante. El evangelio de la paz, si tú eres una persona que vienes con la paz y que traes calzados los pies con este evangelio, formas parte de ese ejército poderoso del Señor para llevar esas buenas nuevas y llevar ese ánimo al pueblo. Estos hijos de Dios, ser llamado hijo de Dios. Qué maravilloso es. Saben, yo conozco y también reconozco en mi esposa una maravillosa pacificadora. Ella es antiproblemas. Y yo creo que eso también fue influencia también de una de sus mejores amigas y hermana también en Cristo, de Norita Flores. La verdad es que los que la conocen, si la llegaron a conocer, pues ellos son prácticamente cero conflictos. Rehuyen todo conflicto y buscan también que todo esté en paz. Y yo creo que eso ¿sí se lo aprendiste a ella? Se dice que se lo aprendió al Señor Jesucristo. Muy bien, es cierto, tiene razón. Aunque también influye en nuestra vida y como queremos influir también en los demás. Por eso, calzados los pies con el evangelio de la paz. Así que, miren nada más. Y dice el versículo 16, tomad sobre todo, y fíjate, sobre todo, ¿qué quiere decir? Que no tiene sentido que tomes un escudo de la fe si la verdad no te importa. ¿No te has ceñido con la verdad? Pues no tiene sentido tomar el escudo. Si no te has puesto la coraza de justicia, tampoco tiene sentido porque no lo va a ver. Y si tú no estás calzados con los pies, con la presa del evangelio, no tiene sentido que tomaras el escudo de la fe porque sería una mentira. Así que sobre todo esto, sobre lo que ya escuchaste que debes de irte colocando, tienes que tomar el escudo de la fe. Pero ¿por qué la fe es un escudo? Porque resulta que el escudo te lo tienes que poner cuando tú percibes que ahí viene el hachazo, cuando percibes que ahí viene el golpe de espada, cuando tú sabes que ahí viene el dardo de fuego del maligno. Y es que aquí es donde tú tienes que utilizar la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Acaso no es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Pero mira, también dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que cuando llega el diablo y te sopla cosas y te empieza a tratar de engañar, te va a decir, ¿con qué Dios te ha dicho que nada te faltará? ¡Ja, ja, ja! Mira cómo me burlo, mira cómo estás de angustiado. ¿Qué le contestarías? Sí puedes decirle al diablo, voltear y decirle, el Señor es mi pastor. Mira, es mi pastor, nada me va a faltar, querido. Bueno, no le digas querido, simplemente dile, no, nada me va a faltar, Satanás. Nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él me lo ha prometido. Lo cual tienes que echar mano de ese evangelio, de esa buena noticia que Él te dice que nada te va a faltar si Él es tu pastor. ¿Te das cuenta cómo opera la fe? La fe es un escudo porque protege también que no vayas a recibir una información equivocada, mañosa. Porque ¿cómo lo hace el maligno? Dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus triquiñuelas, no ignoramos sus ¿cómo lo veíamos la otra semana? Artimañas, dice. Porque es mañoso. Cuando no le sale de un modo, ahí viene a la carga con la misma mentira, pero ya modificada para que ahora sí la puedas aceptar. Sabes que el maligno mismo, es tan creativo porque además te conoce.
te conoce, sabe de qué pie cojeas, sabe cuáles son tus miedos, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles, está bien organizado, son principados, son potestades, o sea, no es cualquier cosa. No puedes, como veíamos las semanas pasadas, no puedes minimizar la obra del maligno, es verdaderamente malo, es verdaderamente maligno como un cáncer. Entra en el cuerpo y empieza a crecer hasta que lo pudre todo. No puedes dejar que crezca esta situación y la única manera es que tengas un escudo eficaz para repeler esos ataques. Y esos ataques los vas a poder repeler si tú tomas la palabra de Dios y la crees. Porque no es solamente agarrar una Biblia, cualquiera agarra la Biblia, pero no cualquiera la utiliza como un escudo. El Señor Jesucristo, cuando ese maligno lo quiso dañar y quiso lanzarle dardos de fuego, el Señor Jesucristo simplemente agarró su escudo y dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solamente al Señor servirás, solamente a Él adorarás. Él utilizó esa fórmula que tú puedes utilizar ahora. Levantar el escudo es poderle decir al maligno, pero también está escrito, porque el maligno basta utilizar la misma Biblia para tratar de engañarte, como trató de engañar al mismísimo Jesucristo. Imagínate qué cándido Satanás. Qué cándido Satanás, pero el Señor Jesucristo tuvo que ser fortalecido con 40 días de ayuno, sin comer ni beber. Imagínate, en el desierto. Solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y solamente el Espíritu que estaba totalmente sobre él. Dice: el Espíritu de Dios está sobre de mí. Este es este Cristo en el que hemos creído. Este Cristo que dice que podemos juntamente con Él rechazar también y apagar ese fuego. Cuidado que no lo apagas, porque si un dardo de fuego llega a tocar tu vida, ¿qué no quemará? ¿Qué no quemará? Cuidado con eso. Si crees que de verdad no te va a hacer daño, yo te puedo asegurar que lo va a hacer. Así que, qué pena con los que no pueden tomar este escudo. Qué pena con los que cuando nos hemos debilitado a tal grado que ya no podemos ni siquiera tomar la Biblia, ni tampoco cuando llegan esas mentiras, no podemos desdecir al diablo y decirle: sabes que no, así no son las cosas, nada me va a faltar. Ya sé que perdí el trabajo, ya sé que ahorita no puedo abrir el consultorio, ya sé que lo que tú sepas. El Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Y te tienes que aferrar a eso. Con eso puedes apagar esos dardos. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de convencerme de que qué mal están las cosas, qué difícil, qué complicado, y qué vamos a hacer, y con qué voy a pagar, y con qué... ¡Basta! ¡Basta! ¿Hasta cuándo vas a creer las promesas del Señor Jesucristo? Todo es por fe y para fe. Recuerda, ¿no tienes fe? Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que te va a dar el escudo. Él es el que te va a dar los elementos para que puedas apagar esos dardos de fuego. Él es el que lo va a hacer. Y con esto, mantenerte firme. Evidentemente, si no tienes daño, tú vas a seguir firme, vas a seguir fuerte, vas a seguir fortaleciendo. Así que, finalmente, toma el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Sabes lo que es el yelmo? Es ese casco que te tienes que poner. ¿Por qué le llama el yelmo de la salvación? ¿Y por qué el casco? ¿Qué protege el casco? Bueno, el casco es algo que debe de proteger tus sentidos. Fíjate muy bien. Tus sentidos. No hay nada como la sensación del tacto en la cara. Créeme. Tus ojos, el gusto,
la nariz, el olfato, el oído. Todo esto es la información que necesita tu cerebro para trabajar de manera adecuada. Por eso cuando hay alguien que de alguna manera Dios determinó que no pudiera ver con ojos físicos, Dios le pone un oído exquisito para que pueda ver a través del oído. Así de simple. Pero ponerse el yelmo de la salvación, ¿qué quiere decir? Bueno, si es para proteger tus sentidos y es para proteger tus pensamientos, entonces date cuenta que es un casco muy bien avenido. Pero ¿por qué entonces le llama la salvación? El casco, de hecho, es la salvación. Mira, cuando tú entiendes lo que es la salvación, entiendes y te vuelves ahora sí que un entendido, una persona que comprende perfectamente el plan de Dios. Y mira, te lo voy a poner así de simple. Lo que atormenta a los seres humanos es el pecado, las culpas. El ser humano siempre es atormentado sabiéndose que no tiene remedio. Pero déjame decirte que cuando la salvación viene a ti, viene en 3 etapas fundamentales. Los seres humanos somos tripartitos, somos un cuerpo, una carne, unos ojos, una nariz, un corazón, unas piernas. Es un alma y es un espíritu. Fíjate, en el cuerpo tienes estos sentidos que tú puedes percibir. En el alma tú tienes esos pensamientos que también puedes percibir. Pero en el espíritu tienes esa conexión con Dios. El espíritu tuyo, dice la Biblia, que el espíritu de Dios le da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que te hace entender que eres hijo de Dios es el espíritu. Si tu espíritu estuviese muerto, no podrías tener esa conexión con Dios de ninguna manera. Así que el Señor comienza por darte vida, pero dice, pero es que yo no estaba muerto. Sí, estabas muerto en tus delitos y pecados. Eso te había matado el alma y te estaba matando el cuerpo también. De hecho, estamos muriendo día con día. Sandrita, ¿me puedes hacer? Y es muy importante que lo entiendas. Empiezas a morir desde el momento que empiezas a nacer, creces, llegas a un clímax a los 20 años, 21 años probablemente, y de ahí empieza un declive el resto de tu vida. ¿Cuánto tiempo vivirás? Pues eso solamente Dios lo sabe, pero el tiempo que Dios te permita vivir, déjame decirte que tienes que aprender a entender lo que es esta salvación, que cuando el Señor te toma, lo primero que salva es tu espíritu, para poder tener comunión contigo. Ahora escuchas el Evangelio y dices, sí, esas buenas noticias son para mí. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Sí, Él murió por mis pecados. Ahí se pagaron mis pecados y lo entiendes. Espiritualmente ahora eres una persona nueva, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Pero mira, para poder llegar a esas buenas obras, tienes que empezar a cambiar en tu manera de pensar, en tu manera de entender las cosas, en tu alma. ¿Qué es lo que hay en el espíritu? Es eso. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen se deterioró, de hecho murió cuando nos separamos de Dios, porque eso es la muerte espiritual, separación del Padre, separación de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Ahora sí, esa es la correcta religión. Él nos religó con el Padre y nos dio vida nueva. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero nos dio una vida espiritual que ahora, a partir de ello, el Señor dice, necesitas la salvación de tu alma. Necesitas un proceso
que se llama santificación. Pero para poder ser santificado, o sea, para que tus acciones empiecen a ser correctas, para que todo esto empiece a funcionar de manera adecuada, necesitas cuidar tus pensamientos. Por eso dice la Biblia que tenemos que renovarnos en el entendimiento, renovar nuestro entendimiento para que por ello compruebes cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Así que este casco es un paquete tremendo que va a cuidar tu manera de pensar, tu manera de entender las cosas, y lo va a hacer a través de este proceso de santificación. Pero la salvación no termina ahí. Todavía seguimos teniendo un conflicto tremendo en nuestra vida. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se contesta: mas doy gracias al Señor Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que estaba en mi carne, y me ha trasladado a la ley de vida en Cristo Jesús. Y déjame decirte que todo el capítulo 8 de Romanos habla acerca de esa glorificación que todo cristiano tendrá. Todo cristiano tendrá cuando el Señor Jesucristo te dé un cuerpo nuevo. Por supuesto, tendrás que dejar este cuerpo que ahora tienes. Que a lo mejor si tienes 18 años estás muy contento con él, pero si ya tienes 68 como yo, 50 más, déjame decirte que es toda una vida de la cual yo le doy gracias a Dios que me ha permitido vivir, y en especial porque me ha permitido vivir más de la mitad de mi vida conociendo su voluntad y sirviéndole. Pero date cuenta que si tú estás muy joven, dices: pues yo estoy muy contento porque pues, estoy guapo, estoy bien, estoy sano, estoy fuerte. Pero déjame decirte que eso con el tiempo tendrá que decaer, porque el Señor no quiere para nada tener momias, sino que cuando tú llegues a morir, si es que mueres, porque a lo mejor el Señor Jesucristo viene antes, pero si llegas a morir, el Señor te espera y te va a dar un cuerpo nuevo, dice la Biblia, semejante al de la gloria suya. Ahora entiendes por qué es un casco que te puede salvar, que te puede proteger totalmente, sabiendo que finalmente todo, inclusive tu cuerpo, será completamente nuevo. Imagínate, nuevo en el espíritu, nuevo en el alma y nuevo en el espíritu, porque somos almas vivientes, espirituales y con cuerpo además. Es algo tremendo. Es algo tremendo lo que Dios tiene para nosotros. Es más, dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿No se te hace? Es tremendo. Es tremendo. Pero no solamente todo es defensa para el Señor Jesucristo, y no habría una armadura que fuera realmente eficaz si no tuviéramos también algo para la ofensiva. Porque hay veces que tenemos que cortar cabezas. Hay veces que tenemos que cortar por lo sano. Hay veces que tenemos que utilizar una tremenda espada. Y déjame decirte que esta espada es capaz de partir de arriba a abajo, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Finalmente, esto es lo último que el Señor Jesucristo nos hace darnos cuenta. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, estaré con ustedes todo el tiempo, hasta el último de sus días estaré yo con ustedes, todos los días estaré contigo. Dice: les voy a enviar este Espíritu de verdad, este Espíritu Santo,
este espíritu con el cual ahora tú puedes hacer la guerra. Pero ¿cómo hace la guerra y qué es lo que acaba, con qué acaba esta espada? Pues déjame decirte que el espíritu lo dice. Quiere que hagas la guerra contra tus enemigos, pero que quiere que también la utilices contra tus amigos. ¿Cómo? Pues sí, date cuenta que este espíritu, los efectos fuertes de este espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Date cuenta que dice que contra esas cosas no hay ley, no hay nadie que te pueda meter al bote por eso. Sin embargo, el mundo va a querer hacerlo. El maligno va a tratar de tergiversar todo esto. Pero si tienes la espada del Espíritu, tú puedes desnudar todas las cosas, porque el Espíritu todo lo desnuda. La palabra de Dios nos muestra tal y como somos. El Espíritu te muestra la verdad, el Espíritu te muestra la salvación, el Espíritu te muestra la fe, el Espíritu es tu paz y es tu paciencia y es todo lo que tú necesitas para poder hacer esto. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Imagínate lo tremendo que es esto que estamos diciendo. La espada del Espíritu, lo que tú puedes notar en todo esto es la palabra de Dios, que dicho sea de paso también es el Señor Jesucristo. Finalmente es en todo Cristo en nuestras vidas. Y una vez que tú puedes entender que esta palabra de Dios es lo que te puede dar estas armas y te puede dar este efecto al cortar, date cuenta que es la forma en la que Dios quiere que hagas guerra espiritual. Si vas a hacer guerra espiritual es porque hay golpes de amor. Hay golpes de paz, de paciencia, de fe, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Hay golpes de paz, de fe. Hay golpes de salvación. Hay golpes de justicia. Hay golpes de verdad. ¿Te das cuenta cómo opera todo este asunto? Tenemos la palabra de Dios, lo cual nos puede dar toda esa bendición para poder entenderlo. Y si ya estás vestido entonces con esta coraza, que no es simple y sencillamente hacer una oración, al contrario, apenas estar vestido de todo esto, te lleva inevitablemente a el versículo 18, el cual vamos a ver la semana que entra, porque el tiempo se nos ha acabado. Así que después de haber visto esta armadura de Dios, los espero el próximo martes. No, martes es de Semana Santa, se suspende. Martes de Semana Santa. Bueno, pues tendremos que esperar hasta el otro martes, porque parece que vamos a tener aquí un receso en Semana Santa. Pero jueves, o sea, no va a haber ni esto, o sea, los programas normales no van a estar en la próxima semana, pero lo que va a ser el jueves vamos a tener Santa Cena, vamos a tener un recordatorio de la Pascua, de ese Cordero de Dios que utilizó también el Señor para salvar al pueblo de Egipto, y también tener esta celebración, este memorial de la Santa Cena. Jueves a las 7, ¿verdad? Jueves a las 7, los espero, los invito a una cena, queridos. Así es que ahí los espero. Y el viernes vamos a tener también una celebración de las 7 palabras. El viernes también a las 7. A las 7, las 7 palabras. Y va a ser una sorpresa para muchos de ustedes. Eso, así es que no falten, por favor, conéctense y anúncienlo también y animen a otros, inviten a otros a ver este asunto que estamos preparando con tanto gozo, con tanta alegría. Por favor,
háganlo y busquemos tener una Semana Santa como el Señor quiere que la tengamos. ¿De acuerdo? Déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes, mis queridos guerreros. Padre, gracias te doy, Padre, por el ejército que has tomado, Señor, en el mundo como tus hijos. Esos hijos de Dios, Señor, que están dispuestos a ponerse esta armadura, Señor, completamente, y que están dispuestos, Padre, a dar la batalla. Yo te suplico, Padre, que los hagas guerreros, que los hagas valientes y los hagas esforzados, Padre, porque de esa clase de cristianos tú necesitas, cristianos fuertes, esforzados. Bendícelos, Padre, que estas palabras hayan penetrado hasta lo más profundo de su corazón y que tú les des, Señor, esta oportunidad también, Señor, de saberse con esta vestidura hermosa, que no es otra que Jesucristo en nuestras vidas. Déjanos vestirnos de ti, Señor Jesucristo. Tú eres esa armadura, tú eres todo, Padre. Tu Hijo Jesucristo nos puede vestir. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Cuídalos y bendícelos. Cuida sus negocios. Cuida todo lo que les has dado, Señor. Y que también puedan bendecir a otros con esas bendiciones que tú les has dado. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Mañana, recuerden, todavía está, ya no hay nada mañana. Mañana sí. Mañana, claro, siguen con la tercera semana de Una Vida con Propósito, a las 7 también, el jueves, verdades incómodas, no se lo pierdan. Y sobre todo el viernes, como preparación para Semana Santa, nuestra hora de oración que vamos a tener como iglesia. No dejen de conectarse. Les amamos en el Señor. Nos vemos. No lo grabé. ¿No? Ay, no. Oye, ya, méteme a mí en mi